Vivimos en un mundo donde hay muchísimas personas sufriendo por enfermedades. Personas allegadas a nosotros, gente incluso de nuestras familias, y no solo no creyentes, sino también muchos hermanos y hermanas están en medio de enfermedades. Enfermedades físicas, enfermedades que realmente no están conociendo el origen, pero también muchas enfermedades mentales, donde piensan que el origen es la mente, pero realmente es un origen equivocado, no es la causa real. Enfermedades espirituales. Está lleno de gente enferma. Hay muchas estadísticas, pero realmente no están alcanzando a la realidad de tanta enfermedad que hay en este mundo. Y cada vez vemos que es peor. Y la palabra que es la verdad, la palabra del Señor, nos habla que incluso en el futuro todavía será peor. Por eso, entendiendo esta realidad, viendo nuestro campo, este mundo, con esa visión, es muy fácil entender cuál es la misión que Dios nos ha dado. Dios nos ha llevado a esa misión de compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. A través del Evangelio está la verdadera sanidad. Y nosotros tenemos la respuesta. Imagínense que hubiera una persona bien allegada a nosotros, bien querida por nosotros, que tuviera una enfermedad incurable. Pero de repente nosotros conseguimos una pastilla que es la respuesta que le da la sanidad. ¿Qué haríamos con esa pastilla? Se la daríamos, ¿verdad? Porque es la respuesta. Eso le sanaría completamente. No nos iríamos por ahí a guardárnosla. No, inmediatamente iríamos a nuestro ser querido, porque sabemos que a través de esa pastilla tendría la sanidad la respuesta. Nosotros no tenemos una pastilla. Tenemos, por gracia de Dios, hemos conocido, Él nos ha alcanzado y hemos recibido esa salvación, que es la verdadera sanidad, la verdadera respuesta, Jesús el Cristo. Y eso no nos lo podemos guardar, no lo podemos guardar. Hay un pasaje donde habían totalmente rodeado la ciudad de Samaria y estaban ahí esperando que se murieran de hambre o se rindieran. Y en la puerta, dice la palabra, había unos leprosos que estaban ahí. En la puerta no los dejaban entrar porque eran leprosos. Y claro, los leprosos tenían miedo de volver al campamento enemigo porque pensaban que los iban a matar. Pero ese sitio que estaba haciendo ese ejército enemigo, duraba tanto tiempo que dentro de la ciudad ya se habían quedado sin comida, se comían los animales y realmente ya iban a perecer porque no había más comida, pero no se rendían porque sabían que los iban a aniquilar igual. Y en medio estaban en la puerta los leprosos. Por un lado no podían entrar, no los dejaban porque eran leprosos y en esa época pensaban que la lepra se transmitía. Y por otro lado tenían ese enemigo detrás. Y si iban, tenían miedo a que pudieran morir. Entonces estos leprosos que ya estaban también a punto de morir, tomaron una decisión. Dice, mira, no nos dejan entrar. Si nos quedamos aquí ya nos vamos a morir porque no hay nada más que comer, no tenemos fuerzas. Pues vamos ya al ejército enemigo y si nos perdonan, nos perdonan. Y si nos matan, como ya de todas maneras vamos a morir, por lo menos lo intentamos. Entonces los leprosos fueron a ese ejército y de repente el campamento enemigo no había nadie. Estaban las tiendas, estaba incluso la comida, incluso todos los materiales, incluso los tesoros estaban ahí, pero se habían totalmente escapado, huido, porque Dios había obrado
y tuvieron un temor, pensaban que un ejército aliado venía a atacarles y salieron corriendo dejando todas las riquezas, las tiendas, todas las posesiones allí. Entonces los leprosos cuando llegaron allí, imagínense, se encuentran comida en abundancia solo para ellos, riquezas solo para ellos. ¿Y qué hacen? Pues empiezan a comer, ¿verdad? Hasta llenarse. Y empiezan a coger el oro, la plata, y empiezan a esconderla, a hacer agujeros y esconderlas ahí, ¿no? Y de repente, uno de esos leprosos dice, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Tenemos aquí abundancia y en la ciudad se están muriendo de hambre. Si antes de que salga el sol no vamos a la ciudad y anunciamos esta salvación que Dios nos ha dado, vamos a perecer. Es algo muy feo que estamos haciendo delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Entonces fueron corriendo a la ciudad y lo anunciaron. Al principio no lo creían, pero enviaron unos enviados allí a inspeccionar y se dieron cuenta que era verdad. Por eso pudieron estar recibiendo esa salvación de parte de Dios. Y nosotros ya tenemos esa abundancia, esa riqueza a través de Jesús el Cristo, porque a través de Jesucristo es la manera de pasar de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición, de el vacío a la abundancia, porque en Cristo tenemos la vida y vida en abundancia. Por eso tenemos que estar dándonos cuenta, esa misión que tenemos, poder llevar esa bendición a las personas que se están muriendo sin Dios y sin esperanza, como esas personas encerradas ya no tenían alimento, no tenían esperanza, no tenían solución humanamente. Ese es el estado de las personas separadas de Dios. Pero Dios por su gracia nos alcanzó, nos salvó, nos bendijo a través de Jesús el Cristo con toda bendición en los lugares celestiales. En Cristo solucionó todo para nosotros, pasado, presente, futuro. Nos dio una identidad, una autoridad tremendas. Pero esa salvación, tenemos una misión, una gran comisión, compartir esa bendición a las personas que están enfermas. Enfermas en primer lugar espirituales y también a causa de eso enfermas mentales y también enfermas físicas. Por eso dice en la palabra que hemos leído, el Salmo 103, el que sana todas tus dolencias. Dios, a través de Jesús el Cristo, Él nos da la verdadera sanidad. Él da sanidad completa porque el Evangelio da respuesta completa a todos nuestros problemas. Hay muchas enfermedades del ser humano, pero a pesar de grandes adelantos, la tecnología ha crecido de una manera impresionante, pero a pesar de eso, cada vez hay más personas enfermas. No hay solución para muchísimas enfermedades raras que le llaman, que no conocen su origen. Si no conocen el origen, todos los intentos de intentar sanarla no van a funcionar. Si no conoces el origen, el diagnóstico, realmente el tratamiento será incorrecto. Por eso, muchas personas están así, no saben, ni siquiera los médicos, los científicos, de dónde viene esa enfermedad. Y están sufriendo. Y solo a través de dar sanidad espiritual es que esas personas pueden tener verdadera sanidad. Por eso es muy importante ver a través de la palabra, porque Dios siempre nos da su respuesta a través de la palabra. Y en ella vemos cómo el mismo Señor, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él se levantaron grandes obras de sanidad a través de su vida. En Mateo 4:24 dice la palabra, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Los sanó. Eran enfermedades en ese tiempo que no tenían cura. Muchas de ellas hoy en día todavía no han descubierto la cura. Por supuesto, los endemoniados
No tienen ninguna respuesta porque la ciencia no los reconoce como tal. La ciencia dice que tienen problemas mentales, esquizofrenias. Por eso los internan en un psiquiátrico. ¿Qué hacen allí? Simplemente, lo único que pueden hacer es darles drogas, tenerlos encerrados, para que no estén causando violencia ni ningún mal a otros, porque no saben realmente cuál es su verdadero problema. Están dándoles droga para que estén totalmente dormidos, para que estén sin fuerza, ¿verdad? Sin estar molestando, sin estar gritando. Por eso no tienen verdadera respuesta para ellos. Pero el Señor, allí cualquiera que a través de poner la fe en Jesucristo, vemos que eran liberados, eran sanados. No importa la enfermedad que hubiera, a través de Jesús el Cristo todos tenían respuesta. Allí en Lucas 17 habla de esos leprosos. Los leprosos en esa época, por supuesto, no tenían cura para ellos, pero aparte de la enfermedad, totalmente los despreciaban, los tiraban fuera de la ciudad para que estuvieran encerrados en un gueto allí entre ellos, porque los despreciaban, pensaban que esa lepra se podía estar contagiando. Por eso no les permitían entrar a la ciudad ni incluso al templo, porque para ellos eran malditos, era una maldición de parte de Dios, es lo que pensaban en ese tiempo. Por eso esos leprosos, al tener esa enfermedad, no solo era físicamente una enfermedad tan dolorosa, sino aparte, emocionalmente, la familia les tenía que rechazar. Se quedaban aislados socialmente, despreciados. Era algo muy duro, pero ellos, cuando a través de la fe pudieron creer en Jesús el Cristo, pudieron recibir la verdadera sanidad espiritual, mental, del corazón. Las heridas fueron sanadas y también esa sanidad física. También los ciegos. Hoy en día no pueden curar la ceguera, pero ese Bartimeo que estaba allí sentado a las puertas de Jericó, al escuchar que Jesús pasaba, él clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él, aunque era ciego, pudo entender mejor que otros, por gracia de Dios, que Jesús no era un profeta más, no era un maestro más, era ese Mesías prometido que vendría del linaje de David. Por eso decía Jesús, hijo de David, porque la promesa del Cristo, del Mesías, era que vendría del linaje de David, y así vino. Por eso él lo reconoció como Jesús el Cristo, el Salvador del mundo, aquel que venía a solucionar los problemas de la humanidad. Por eso, al creer en él, aunque los discípulos decían: no molestes al Maestro, el Señor, cuando alguien entiende correctamente quién es verdaderamente Él, Jesús el Cristo, ahí se paró, porque tiene verdadero interés en las personas que creen en Él correctamente. Y lo llamó. Este ciego tiró el manto, que era lo más costoso, era su vida, lo tiró y fue corriendo allí delante del Señor. Le dijo: ¿qué quieres que haga? Señor, que recobre la vista. Conforme a tu fe te será hecho. Y fue sanado totalmente de la ceguera y empezó a ver. Pero no solo la ceguera física, la ceguera en primer lugar espiritual. Recibió sanidad completa, porque solo a través de Jesús el Cristo podemos recibir esa verdadera sanidad. Y también dice en Marcos 7, habla de una persona que era sorda y muda. Y no había manera tampoco de sanar a esa persona. Pero al encontrarse con el Señor, al poner su fe en Jesucristo, fue sanado. Recuperó el oído, recuperó el habla correctamente, para glorificar el nombre de Jesús el Cristo. También el cojo de la puerta de la Hermosa. No había manera, ni plata ni oro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese cojo recibió también verdadera sanidad y comenzó a glorificar a Dios. Porque la verdadera sanidad es solo de parte de Dios a través de Jesús el Cristo. También ese hombre que estaba allí en el estanque de Betesda, 38 años, allí tumbado. ¿Quieres ser sano? Sí, toma tu lecho y anda. Y fue sanado en el nombre de Jesús el Cristo,
para que llevara ese lecho por ahí. ¿Por qué? Porque era 38 años allí, tumbado, todos lo conocían, estaba allí, y al estar ahora de pie caminando, ese paralítico que había recibido la sanidad, allí caminando con el lecho, ¿para qué? Para que la gente pudiera ver el poder de Jesús el Cristo, cómo ese paralítico, a través del encuentro, a través de poner la fe en Jesucristo, pudo recibir la verdadera sanidad. Por eso vemos cómo el Señor estaba enfocado en esa sanidad. A través de la sanidad se levantó una gran obra del evangelismo. Y en este tiempo hay muchas personas enfermas. Esas personas están desesperadas. Están yendo a muchos sitios incorrectos, intentando buscar sanidad. Pero si van a sitios incorrectos, van a recibir respuestas incorrectas. Muchos están yendo a herejías, muchos están yendo a ocultismo, a magos, a hechiceros, están buscando en curanderos, pero detrás de todo eso está Satanás y los demonios, y tiene Satanás un poder limitado, y a través de esas cosas van a recibir una respuesta falsa, una sanidad falsa, que va a hacer que caigan todavía en un problema más grave. Por eso es el momento que nosotros estemos levantándonos. El Señor nos ha llamado como sus discípulos. Por eso, este tiempo que tenemos todos los lunes es para poder estar siendo discipulados en la palabra, porque los verdaderos discípulos son los que permanecen en la palabra de Dios. Y si estamos firmes con esa base, con ese fundamento correcto, primero vamos a poder disfrutar y recibir la verdadera sanidad primero en nuestras vidas, y luego vamos a ser testigos para que a través de nosotros podamos estar en cada lugar que estamos, se levante ese movimiento de la verdadera sanidad, ese movimiento del evangelismo bíblico, y la gente, a través del nombre de Jesucristo, pueda estar recibiendo la verdadera sanidad. ¿Cuál es el orden de esa verdadera sanidad que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos enseña? En primer lugar, hay que creer, tener fe. ¿Fe en qué? No en el aire, no en el viento, no en una superstición. Fe en Jesús el Cristo, entendiendo quién es realmente Jesucristo. Le dijo a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vete, tu fe te ha salvado. Pero ¿la fe en qué? ¿En quién? En Jesús el Cristo. Desde que el hombre quedó apartado de Dios en pecado, totalmente muerto espiritual, desde ese momento cayó en maldición, fue maldecido. Desde ese momento toda la tierra fue maldecida juntamente con él. El hombre, la mujer, la serpiente y toda la creación. Por eso ahí es cuando empezó la enfermedad en este mundo. Ahí empezó. Antes de eso, en el principio, conforme a la base de Dios, y Dios nos hizo seres espirituales para tener relación con Dios, que es espíritu. De esa manera tener la paz, la vida, la abundancia, y nos dio la autoridad de gobernar y sojuzgar toda la tierra. Dice que no había ninguna enfermedad, era todo perfecto conforme a la base, el fundamento de Dios. Es el principio de la creación para el ser humano, y era perfecto, no existía la enfermedad. Por eso en Génesis 1:31 dice la palabra que el Señor, después de crear todo, vio su creación, dice que todo era bueno en gran manera, no había maldad, no había enfermedad. El hombre vivía con una salud tremenda, pero a través de ese pecado original instigado por Satanás, el hombre desobedeció a Dios, rompió el pacto, y ahí cayó grandemente, quedó separado, ya le faltaba la parte más importante. Empezó a ser controlado por Satanás y a vivir en pecado. Todo eso es como una corrupción que entró en su vida, en todas las áreas. En el alma, en el cuerpo, en cada área de su vida. Ahí empezó, al estar con esa base incorrecta, no la base que Dios había puesto, esa base del hombre caído, engañado por Satanás. Ya esa base, todo lo que se construye ahí, como la base está mal, fracasa. Y ahí el hombre, al sufrir tanto,
se pone enfermo. ¿Por qué? Le falta lo más importante. Ese pez fuera del agua, ¿qué le falta? El agua. Aunque esté ese pez, sea muy, muy bonito, aunque le demos dinero a ese pez fuera del agua, aunque le cantemos una canción, le falta lo más importante. No va a funcionar. No se muere de repente, estáis sufriendo, intentando vivir, luchando. Y ese es el estado de las personas separadas de Dios. Parece que están vivos, pero están muertos, sufriendo, luchando, viviendo para conseguir vida. Son vidas miserables. No es la vida original que Dios, por su gracia, tiene para nosotros. Por eso la gente se pone enferma constantemente, mentalmente, en el corazón, físicamente, constantemente. Porque el hombre no está conforme al principio original que Dios hizo para el ser humano. Está totalmente caído, totalmente depravado, totalmente en maldición. Por eso tenemos que ver que la palabra nos da una única solución. Y en el Antiguo Testamento está prometiendo continuamente que el Cristo vendría a sacarnos de ahí, a solucionar ese problema, ese fundamento, a romper ese fundamento incorrecto, a poner uno correcto, a que pudiéramos restaurar ese hombre original. Por eso el Cristo vino a romper toda maldición, todo desastre. Y constantemente en el Antiguo Testamento, a través de tipos, de sombras, a través del arca, del sistema de sacrificios, todo eso está apuntando a ese Cristo que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento, por gracia de Dios, el Cristo vino. Y es Jesús. Jesús cumplió en la cruz ese trabajo de Cristo. Y Él abrió el único camino de Dios para el hombre. Él perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado y venció a Satanás. Por eso a Jesús es el Cristo. Y la evidencia es que Él murió, pero que al tercer día resucitó. Es la evidencia de que Él venció para nosotros. Consiguió esa victoria. Nosotros en nuestro estado caído no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Pero Dios por su gracia lo hizo todo a través de Jesús, el Cristo. Por eso a través de Cristo somos nuevas criaturas al creer en Él. Las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, como el Señor dice a Timoteo, como le dice a Nicodemo en Juan 3. Era necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. A través de Jesús el Cristo tenemos un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo empieza a morar en nuestras vidas. Y ya está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es a través de Cristo, la fe en Cristo, como Pedro dice en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos que estar solo creyendo en Él. Y a través de Jesús el Cristo, de nuestra fe en Él, podemos recibir esa verdadera sanidad. Esa sanidad de ese hombre caído y ser nuevas criaturas. Y también esa sanidad de nuestra mente, de nuestra alma, incluso física, como vemos a través de la palabra. Por eso la fe, hay que creerlo. Creer de verdad que Jesús es el Cristo. Aunque lo sepas y no lo creo, no funciona. Porque estoy en incredulidad, no estoy creyendo a Dios. Y es necesario que creamos, los que se acercan a Dios, que crean que lo hay. Hay que creer que Jesús es el Cristo y que Él de verdad es solucionador de todos los problemas. Había un matrimonio que llevaban varios años casados y no podían tener hijos, no tenían hijos. Entonces la gente de la iglesia pues empezó a hablar un poco, ¿no?, sobre eso, que qué pasaba, que si la culpa la tenía el marido, que si la culpa pues la tenía la mujer. Y el pastor escuchó. Y cuando fue a visitarlos, les preguntó, ya lleváis varios años casados, ¿por qué no tenéis hijos? ¿Hay algún problema? Entonces la esposa le dijo, pastor, mire, es que en mi familia, siempre que nace un bebé, pues nace con problemas. Por eso la verdad tenemos miedo de tener hijos y que salgan con problemas. Entonces el pastor compartió la palabra. Les volvió a explicar que a través de Jesús el Cristo se rompe toda maldición. Porque el Cristo se hizo maldición al morir en el madero para sacarnos de toda maldición.
y le explicó que Jesucristo de verdad es solucionador para todos los problemas, pero hay que creerlo, tenemos que poner nuestra fe en Él. Ahí vamos a experimentar de verdad el poder de Dios. Por eso esa palabra entró en sus vidas, la tomaron como un pacto, y ese matrimonio empezó a orar. Tuvieron hijos, y salieron sin ningún problema, todos salieron bien sanos, porque el Evangelio es la verdad, el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creerlo. Dios lo ha hecho todo a través de Jesucristo. Por eso, para la verdadera sanidad, lo primero es que creamos correctamente que Jesús es el Cristo. Por eso el Señor en Mateo 16, del 13 al 20, le pregunta a los discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y vosotros luego, ¿y vosotros quién soy yo? Entonces, eso es lo primero, que conozcamos correctamente que Jesús es el Cristo para que podamos creer correctamente en Él. Es a través de la fe correctamente en Jesús el Cristo que recibimos la salvación, la verdadera sanidad. Una vez creemos en Él, tenemos que estar aceptándolo, recibiéndolo en nuestros corazones. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Al recibirlo en nuestros corazones, al poner nuestra fe en Él, en ese momento, es que podemos estar recibiendo esa salvación tan grande que Él recibió, que Él consiguió para nosotros. En ese momento, esa justicia que Él consiguió para nosotros es imputada en nuestras vidas. Somos justos a través de nuestra fe en Jesús el Cristo. Somos salvos, somos reconciliados con Dios a través de nuestra fe en Él al recibirlo en nuestro corazón. En Hechos 10:38 dice la palabra, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vemos cómo el Señor, dicen Hechos, Él iba sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él da la verdadera sanidad, espiritual, de la mente, del corazón y física. Al recibir a Cristo, podemos experimentar esa verdadera sanidad. Ese es el orden que la palabra, que es la verdad, nos muestra para experimentar esa verdadera sanidad que el Señor quiere darnos. Él quiere sanarnos. Por eso dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo Él nos llama, nos invita para que vayamos a Él, pongamos nuestra fe en Él, estemos entregando nuestras vidas, nuestros corazones al Cristo. En ese momento vamos a experimentar esa sanidad, esa paz en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Porque solo el Señor puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Una vez aceptamos al Señor por gracia de Dios, hay 3 cambios tremendos. El primero es que pasamos de ser hijos de Satanás, como dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, a convertirnos en hijos de Dios, como dice en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. A través de esa obra perfecta de Jesús el Cristo, a través de creer, de recibirlo en nuestro corazón, ya hemos cambiado de identidad de hijos de Satanás a hijos de Dios. De estar dominados por Satanás a ser gobernados, administrados por el Señor, que es como fuimos creados. Restauramos esa posición original del principio, la manera de Dios para poder tener la vida en abundancia. Esa identidad la recuperamos a través de recibir esa salvación. El segundo cambio que experimentamos, por supuesto, al restaurar la parte espiritual, hay un cambio también en la mente, en el corazón, en el alma. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Y Él está obrando continuamente en nuestras vidas. Conforme más damos culto, tenemos victoria en el culto, tomamos la palabra, empezamos a meditar la palabra, Él obra grandemente. Y el Espíritu Santo nos santifica, cumple esa función de santificarnos. Porque aunque somos hijos de Dios, hay áreas, heridas, pensamientos, límites, trampas, cosas grabadas, enraizadas, que son incorrectas, y Él hace un proceso de santificación. Y no seremos perfectos hasta que vayamos al cielo, pero Él poco a poco nos va santificando. Por eso va cambiando esos pensamientos, va dándonos verdadera sanidad. Por eso es muy importante cada día que estemos recibiendo la palabra de Dios. La palabra tiene el poder, como esas aguas salutíferas de Ezequiel 47. Dice que del templo, del altar, salía un río de aguas. Eran aguas salutíferas que daban sanidad. Por donde pasaban esas aguas, todo que estaba muerto volvía a renacer, cobraba vida. Era la sanidad, ¿verdad? La palabra, el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Por eso recibiendo la palabra cada día. Es palabra viva. Por eso nos empieza a sanar. Como es la verdad, toda la mentira que durante tantos años Satanás ha puesto en nuestras mentes, cosas que ni nos damos cuenta porque las tenemos tan arraigadas que estamos acostumbrados. La palabra tiene ese poder, que es una espada, llega a lo más profundo y nos da la sanidad. Nos empieza a sanar de toda mentira, porque la verdad echa fuera la mentira, la luz echa fuera la oscuridad. Ese es el poder de la palabra y orar con la palabra. Por eso cambia, poco a poco, va santificando, va apartando para Él nuestros pensamientos, nuestro corazón. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso, ese es el segundo cambio. El tercer cambio es que incluso, como cambia lo grabado, lo enraizado, llega a cambiar nuestra naturaleza, nuestra manera de vivir cambia totalmente. En Efesios 2:2 dice la palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí Pablo está escribiendo a los hermanos de Éfeso y está hablando que antes de recibir esa salvación a través de Jesús el Cristo, ellos vivían siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo que está abajo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás, a través de ese sistema que llamamos el mundo, él está influenciando y como él está gobernando las personas separadas de él a través del mundo está dando direcciones, metas, está poniendo estándares que son totalmente contrarios a la palabra de Dios. Él engaña totalmente y hace que las personas vivan buscando esas metas, esas direcciones que realmente no les van a dar la verdadera respuesta, porque son direcciones que este Satanás pone para hurtar, matar y destruir. Pero al recibir a Jesús el Cristo, también al ir cambiando lo que está grabado, enraizando en nuestras vidas, también nuestra naturaleza empieza a cambiar. Podemos ya salir de esos caminos que son totalmente incorrectos y tener verdadera respuesta. Un pastor cuenta que se fue un tiempo a un sitio tranquilo, a las montañas, porque quería pasar un tiempo concentrado en Dios. Entonces se fue a una posada que estaba regentando un matrimonio y él pues todos los días, cuando bajaba para comer, él oraba antes de comer, pero nunca les hablaba al matrimonio. Pero claro, ellos miraban, ¿no? ¿Qué está haciendo? Él antes de comer, de desayunar, de almorzar, de cenar, siempre hacía la oración, pero nunca les hablaba. Pero ellos estaban intrigados, ¿verdad? Porque no eran creyentes. Y digo, ¿qué estará haciendo antes de comer, no? ¿Está orando a algún Dios o algo? Y ya el último día, antes de partir, les compartió el Evangelio. Entonces, Dios obró grandemente, y este matrimonio, por gracia de Dios,
pudo poner su fe en Jesús el Cristo y recibirlo en sus corazones. Estaban ya tan contentos. El pastor, como se tenía que marchar y allí en las montañas no había ninguna iglesia, le regaló la Biblia. Y mirar, orar y concentraos, leer la palabra y el Espíritu Santo os va a guiar en todo. Entonces se marchó a la ciudad y pasaron un tiempo y después de muchos meses allí en la ciudad se encontró al hombre que se había convertido con su esposa, se encontró al hombre que estaba allí en la ciudad. Y le dijo, ¡ay, pastor, qué alegría, tal! ¿Cómo habéis estado? Muy bien, la verdad, muy bien. Dice, nos pasó algo muy extraño. Cuando usted se marchó, pues yo estaba comiendo con mi mujer y yo antes, pues la verdad, tenía problemas con el alcohol, tomaba mucho, ¿no? Entonces, cuando iba a comer, la verdad que iba a orar antes de comer, pero no podía. Había algo dentro que me decía que no podía orar. Pero cuando quité el vino de la mesa, en ese momento ya pude orar bien. Entonces miré a través de la palabra y me di cuenta de verdad que yo, que había tenido ese problema, pues la verdad que era mejor que no bebiera. Entonces el pastor estaba muy contento y le dijo, mira, ¿ves? Siempre escucha esa voz, ¿no? Ese es el Espíritu Santo a través de la palabra que te está hablando. Y el Espíritu Santo siempre conforme a la palabra. Cuando creemos en Cristo, Él mismo nos va a redarguir, nos va a guiar, nos va a sanar para que estemos cambiando totalmente hasta nuestra manera de vivir, como dice la palabra. Por eso, Pablo, que pudo experimentar esto, dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Al convertirse en hijo de Dios, ya cambia totalmente nuestra manera de vivir, porque ya el que está gobernando nuestras vidas no es nuestro yo, ahora es Dios. Cristo es el Rey de nuestras vidas, y Él está guiándonos constantemente a través del Espíritu Santo, siempre conforme a la palabra. Por eso al aceptarlo, es la manera, a través de Jesús el Cristo, que salimos de ese pecado original. No hay ninguna manera humana de salir de él. Pero a través de Jesús el Cristo, nuestro pecado original es totalmente solucionado. También ese pecado que hemos recibido de nuestros antepasados a causa de la idolatría. Y también el pecado de las acciones. A través de Cristo salimos de toda maldición. Por eso en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. A través de Jesús el Cristo ya hemos salido de toda maldición. Por eso ese es el orden correcto de la sanidad. Todas las enfermedades espirituales, mentales, físicas, entran por la mente. Me acuerdo un hermano que antes de conocer correctamente al Señor, él tuvo un gran fallo, tuvo un problema muy grande, hizo una cosa bastante incorrecta, y después de eso, hablando con un hombre, este hombre le dio una palabra, que con esa palabra dice que empezó a tener un miedo, a través de esa palabra que le había dicho, diciendo que se podía poner enfermo a causa de lo que había hecho, dice que esa palabra se grabó en su mente, en su corazón, y empezó a no poder ni dormir del miedo que tenía a través de esa palabra. Se obsesionó, empezó a deprimirse totalmente. Pensaba que esa palabra que le había dado ese hombre se iba a cumplir y tenía miedo. Constantemente, todos los días iba al médico, el médico estaba cansado de él. No tienes nada, pero todos los días volvía. El médico ya no quería ni que fuera más porque constantemente, todos los días, pero estaba obsesionado totalmente. Por eso, él se deprimió tanto a pesar de que todo a su alrededor le funcionaba bastante bien, pero lo tenía todo aquí. Por supuesto, era un problema espiritual. Y llegó un punto que estaba tan deprimido que empezó a tener pensamientos de suicidio. Pero el Señor, por su gracia, fue a su encuentro y lo salvó. Pudo poner su fe en Jesucristo y recibir
esa salvación. Por eso, a través de la mente, a través de palabras, por estar separados de Dios, Satanás obra. Hay espíritus de confusión que entran en las mentes de las personas y hace que estemos como esta persona llegando a estar enfermos. En Primera de Reyes 22:22, que habla de la derrota del rey Acab, dice la palabra, él dijo, está hablando un espíritu, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Un espíritu fue mandado a Acab para que estuviera tomando una alianza, fuera a la guerra, y de esa manera él pereció. Entonces los espíritus de confusión, cómo están trayendo destrucción a las personas separadas de Dios, pero también a creyentes que no se están aferrando al pacto y no están disfrutando el Evangelio. Vemos en Jueces 9:23, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Vemos cómo a través de un espíritu se formó ahí una guerra y Abimelech fue totalmente destruido. Por eso esos espíritus entran en la mente y las personas llega un momento que se ponen enfermas. Esas personas, a través de ese espíritu de confusión, dice que ese espíritu quiere estar en ellos toda la vida. Y hay personas que constantemente están preocupadas, ansiadas, tienen ese problema, se deprimen, parece que mejoran, vuelven a deprimirse. Y es un problema totalmente que humanamente no pueden solucionar. Ese espíritu cada vez va controlando más sus vidas. Esta persona que he comentado al principio, cada vez su estado era peor. De verdad, cada vez, hasta llegar al punto, como he dicho antes, que se ponía enfermo, pero era enfermo de esa mentira que tenía en la cabeza. El cuerpo al final se enferma porque si siempre estás afanado, preocupado, con miedo, claro, tu cuerpo se pone enfermo porque tu sistema inmunológico está bajando grandemente. Y totalmente, al final, te trae destrucción. Por eso en Efesios 4:26 y 27 dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y realmente, si estamos en ese estado donde estamos dando lugar al diablo, Satanás entra y a través de esos espíritus de confusión empieza a darnos temor. Fíjense, una palabra que escuchó de una persona se grabó como una maldición en su vida y empezó a estar totalmente confundido. No le pasaba nada, pero todos los días iba al médico. Por esa mentira se puso al final enfermo, pero era de ese estado de confusión que tenía. Por eso tenemos que ver realmente cuál es la manera de la victoria. Porque aunque ya tenemos el Evangelio, hay hermanos, hermanas que todavía tienen confusión porque no están disfrutando del pacto, no están disfrutando del Evangelio. Por eso, sin darse cuenta, están cayendo en cosas y ahí esos espíritus de confusión les están engañando. Muchos también están sufriendo depresiones, están totalmente con insomnio y tenemos que ver cómo es la verdadera sanidad a través de la palabra y la oración. Por eso, en Proverbios 4:23 dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y tenemos que estar como hijos de Dios guardando nuestro corazón. Dice en Efesios 4:27, como acabamos de leer, ni deis lugar al diablo. Como hijos de Dios, tenemos que tener ese estado espiritual para no dar lugar al diablo, para que el diablo no esté entrando en nuestras vidas. Por eso en 1 de Pedro 5:7 dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y es muy importante para obtener esa victoria, esa verdadera sanidad en todas las áreas, que estemos, como dice el título de hoy, disfrutando esa oración. Esa oración a tiempo marcado. Cada uno de los remanentes que Dios utilizó en cada época, de verdad, ellos disfrutaban de ese tiempo de oración marcada. Puede ser por la mañana, puede ser por la noche, pero tenemos que tener un tiempo donde podamos concentrarnos con la palabra.
a través de ese tiempo lo que entra en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, eso llega a nuestro cerebro, se graba ahí. Y ahí, conforme lo que tenemos en el cerebro, llega la respuesta y afecta a nuestra parte espiritual. Por eso tenemos que tener cada día ese tiempo de oración marcada donde tomamos la palabra, donde meditamos en la palabra, que es espíritu y vida, que es sanidad para nuestros huesos. Poder meditarla orando para que se pueda grabar, enraizar en nuestras vidas, y de esa manera podemos estar orando en el Dios Trino, que es vivo. El Padre da la palabra y la cumple. El Hijo está quebrantando esas 3 maldiciones: Satanás, el pecado, el respaldo del infierno. Y el Espíritu Santo levanta esa obra de la salvación. Y al estar tomando la palabra, Dios, por su gracia, nos va a dar los temas de oración. ¿Cuáles son los temas de oración? A veces oramos, pero no recibimos respuesta porque oramos mal. Oramos conforme a nuestros deseos y deleites. Por eso hay una oración que cuando uno medita en la palabra, se centra en Dios, Dios mismo pone esos temas de oración en su corazón. Y al orar con ellos, de verdad vamos a tener esa respuesta espiritual, vamos a ser cumbre espiritual. Podremos no estar orando solo ese tiempo, sino luego, cuando salimos a nuestro campo, es decir, donde vamos a estudiar, donde vamos a trabajar, en el supermercado, con las personas que conocemos, en ese momento vamos a estar en oración. Vendrá una situación y podremos orar. Hay que llevar esa oración a nuestra vida real 24 horas. No es solo algo, mi tiempo personal. Eso es el principio, es súper necesario ese tiempo tan feliz de concentrarme en Dios. Pero luego esa oración tengo que llevarla al lugar donde estoy. 24 horas tengo que tener esa bendición de disfrutar que Dios vivo está junto conmigo. Cuando estoy trabajando allí, Dios quiere que esté orando, bendiciendo a las personas que están allí. Cuando estoy estudiando igual, allí, a las personas en el gimnasio, que esté orando en el nombre de Jesucristo para que el reino de Dios se establezca. Cuando viene un problema durante el día, si estoy con ese estado 24 horas, voy a orar, no me voy a afanar, voy a poner esa situación en manos de Dios. Cuando haya que tomar cada día una decisión, voy a pedir a Dios que me guíe, que sea su voluntad. Y viviendo eso, disfrutando esas 24 horas, voy a experimentar esa llenura del Espíritu Santo. Y Dios me va a levantar como un testigo. Es decir, que donde esté, en el horario de Dios, veré cómo su reino se establezca. Porque esa es la manera que Dios nos da para darnos la verdadera sanidad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ya por gracia de Dios hemos recibido la verdadera sanidad. Jesús es el Cristo. Pero ahora, para poder disfrutar y que Dios siga sanando las cosas que puedan quedar en nuestras vidas, para poder gozar esa verdadera libertad en todas las áreas, que puedan restaurar esa oración marcada, ese tiempo más feliz. Cada día todos tenemos poco tiempo, ¿verdad? Estamos ocupados, pero ese tiempo hay que tomarlo. Si no lo tomamos, nunca tendremos tiempo. Y la prioridad para nosotros es Jesús el Cristo. Por eso el tiempo que cada día hay que tomarse totalmente para centrarse en Él es lo más importante. Si tienen victoria ahí, poco a poco van a ver la verdadera sanidad en sus vidas. Esa sanidad espiritual, también sanidad en los pensamientos, en las heridas del corazón, en su naturaleza. Dios va a obrar grandemente. Y luego llevar esa oración durante todo el día, 24 horas. Hay que disfrutar de Manuel 24 horas. De esa manera van a disfrutar en el trabajo, van a disfrutar comprando, en el gimnasio, donde estén. Disfrutarán y verán cómo el reino de Dios se establece a través de sus vidas, cómo Dios abre puertas para compartir esa bendición a las personas que están enfermas. Porque tenemos que disfrutar para cumplir esa misión, para poder sanar a todas esas personas que están sin Dios y sin esperanza, que no están conociendo a Jesús el Cristo, que es el verdadero y único sanador. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar cada día, como dice en Efesios 11, vistiéndose toda la armadura de Dios, todos los símbolos de esa armadura es Jesús el Cristo,
que estén tomando el pacto de Jesús el Cristo, orando con Él, donde vayan el reino de Dios se va a establecer y las obras del Espíritu Santo se van a levantar a través de sus vidas. Que puedan estar tomando fuertemente esta palabra que Dios por su gracia nos da y que Él mismo va a cumplir en nosotros y a través de nosotros.